7:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida en estudios a la ministra de Educación, María Brown. Le invitamos para analizar cómo marcha el sistema educativo, partiendo de hechos de coyuntura como el cronograma en la región Costa y Galápagos. ¿Cómo se está planificando para el año escolar? Ministra, muy buen día. Buen día, Miguel, muchas gracias y muy buen día a todos quienes nos están siguiendo y escuchando este momento. Ya estamos en los periodos de matrícula para régimen Costa. Este año implementamos una innovación, Miguel, que fue que se hizo un periodo exclusivo para unificación familiar. Esto quiere decir que durante unos días el Ministerio de Educación se enfocó en recibir pedidos de familias que tienen hijos en dos instituciones educativas distintas para que se puedan reagrupar en una sola, mejorando así también obviamente las condiciones para esas familias. Y luego hemos iniciado pues ya estos procesos de matrícula ordinaria para el periodo de Costa. Estamos dentro de los plazos de que durante este receso nos permiten planificar ya todo lo que se viene para el nuevo año lectivo, que en esta ocasión para el régimen Costa iniciará a finales del mes de abril. En ese sentido, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se ha evaluado las instalaciones debido a este fuerte invierno que está impactando en la costa? Claro, para el Ministerio de Educación ha sido también, como para todos los predios ubicados en lugares donde ha habido tanto incremento del flujo pluvial, no tanta lluvia, ha habido un impacto en las instituciones educativas ubicados en esos lugares. Hemos estado realizando nosotros el monitoreo a través de nuestros equipos de riesgos a nivel nacional para poder definir cuáles son los impactos que estas lluvias han ocasionado hasta el momento. Sin embargo, las lluvias siguen. Miguel, lamentablemente esto hace que también los daños se sigan sumando, no solamente en las viviendas, en las calles, sino también en las instituciones educativas que en este momento están cerradas, pero que sin embargo obviamente también debemos nosotros atender para que puedan estar en el estado que se requiere. Hasta el corte que nosotros recibimos del periodo de 1 al 8 de marzo, ya habíamos tenido unas afectaciones a 45 instituciones educativas, siendo el mayor número de ellas pertenecientes a la provincia de El Oro. Sin embargo, en estas últimas horas, Guayas ha sido gravemente afectado también por graves lluvias y tenemos que seguir estamos recibiendo los reportes de cada uno de los distritos en estos lugares para poder cuantificar los daños. ¿Esto pudiera retrasar el cronograma del nuevo año escolar? Esperemos que no, Miguel. Nosotros creemos que con intervenciones menores se puede ir arreglando algunos de los daños que se ocasionan en muchos casos, y justamente es por esa razón que el periodo escolar en régimen Costa en esta época tiene receso, porque estos son las semanas de mayor cantidad de lluvia y eso nos permite revisar y atender antes de que los estudiantes regresen a clases los principales y mayores daños. Así que por el momento no está considerado un retraso en el inicio del año lectivo. ¿Y cómo están las inversiones? ¿Cómo se proyectan en el sector de la educación para este 2023? Bueno, este 2023, Miguel, es un año en donde el presidente de la República, el gobierno del Ecuador, ha puesto muchísimo énfasis, y lo ha dicho en varias ocasiones, en las áreas sociales, en el sector social. Y eso se ve reflejado en un presupuesto en la proforma para el año 2023 del Ministerio de Educación de más de 4,000 millones de dólares. Este presupuesto, Miguel, incluye gasto corriente. Eso quiere decir que incluye también los rubros que corresponden a los pagos de los salarios de docentes, directivos, departamentos de consejería estudiantil, unidades de apoyo a la inclusión, entre otros, pero también incorpora varios proyectos de inversión que dan continuidad a iniciativas que ya iniciaron hace un año. Esto es principalmente en materia de inversión, la inversión en infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas a nivel nacional. El año pasado el Ministerio de Educación invirtió más de 200 millones de dólares en infraestructura educativa. Esto representó la entrega
de 14 obras de gran envergadura de más de 1.250 estudiantes por jornada en distintos lugares del país. De estas 7 fueron iniciadas, la primera piedra en enero de 2022, y otras fueron obras concluidas que habían estado abandonadas, algunas inclusive 5 años que la obra quedó en obra gris, paralizada, algunas con 20% de avance, 50% de avance, y que quedaron botadas. El gobierno del Ecuador responsablemente está poniendo a que esos recursos produzcan, terminando esas obras, concluyéndolas y entregándolas a cada una de las comunidades en donde estaban insertas. Estas son 14 obras, como por ejemplo es el caso de la unidad educativa José Joaquín de Olmedo en Samanes, o es el caso de la unidad educativa Quevedo en la ciudad de Quevedo. Este tipo de obras continuará este año. Estamos en proceso de construcción de 10 nuevas obras que ya han retomado sus construcciones de este año, y adicionalmente vamos a continuar en el 2023 también, 24 también, con esta iniciativa, invirtiendo alrededor de $200 millones anuales. Una cosa también que es muy importante es que este año iniciamos el proceso de reemplazar aquellos campamentos provisionales que fueron instalados en Manabí luego del terremoto por infraestructura definitiva. Han transcurrido ya 10 años. Esta infraestructura era, como decía su nombre, provisional, y por lo tanto las definitivas no se ha hecho desde el 2016. Desde el 2016, y en este momento con el gobierno del Ecuador hemos priorizado esas actividades. Este año estamos reemplazando 75 que son campamentos con aulas definitivas. El próximo año continuaremos con un número similar. También estamos invirtiendo mucho en la frontera norte, Miguel. Uno de los temas que se enlazan entre educación y seguridad es que existan servicios sociales en los lugares de mayor riesgo, y por lo tanto hemos identificado que la infraestructura educativa en la frontera norte, en particular en los cantones de Esmeraldas, de San Lorenzo y Eloy Alfaro, es muy precaria. Y por lo tanto, este año se van a reemplazar 103 unidades educativas con una infraestructura muy precaria. Son unidades pequeñas, algunas incluso unidocentes muy lejanas, de difícil acceso, pero que se merecen tener una infraestructura digna y de calidad para mejorar los servicios de la ciudadanía. Y está programado, y ya hemos iniciado la contratación de 1.629 mantenimientos integrales adicionales a los 1.066 que realizamos el año pasado, además de los mantenimientos pequeños que se realizan. Pero estos integrales representan muchas veces el cambio del sistema eléctrico, de tuberías, las baterías sanitarias, techos. Son mantenimientos integrales que dejan a la infraestructura en buenas condiciones. Ministra Braun, antes de continuar con los temas de desarrollo del sector educativo, quizás por los datos y los hechos que usted revela, daría la impresión que en el imaginario, a veces sesgado, por cierto, y político o politiquero, que es peor, daría la impresión de que se está haciendo muy poco o nada, porque ese es el señalamiento que se hace. El gobierno del presidente Lasso no hace nada, y por los datos que usted revela, ¿acaso no hay una debilidad en posicionar las acciones, las obras, informar mejor de esto que se viene haciendo? Miguel, yo creo que siempre podemos informar más, siempre podemos informar mejor. Sin embargo, hay que reconocer también los esfuerzos que se ha hecho para que la ciudadanía conozca, no solo a través de redes sociales, sino también a través del desplazamiento en este caso, las autoridades del Ministerio de Educación a territorio, a visitar estas obras, a hablar con las comunidades, en mesas de diálogo. Fíjate que el haber tenido más de 40 mesas de diálogos con gremios de docentes para elaborar el reglamento es una forma de comunicar a nuestra población de interés. El ir a las instituciones educativas en donde se están haciendo obras, a comunicar a las familias que están siendo beneficiadas, también es una forma de comunicar. Hemos emitido también información a través de los canales oficiales de los distintos ministerios, en este caso el Ministerio de Educación, y siempre el llamado a la ciudadanía de informarse por los canales oficiales. Este año, además, el presidente de la República ha dispuesto que se haga
una mayor inversión en difusión y comunicación. Esperamos que esto ayude a que más personas conozcan todo el gran trabajo, pero también ojalá también tengamos dentro de los medios de comunicación más espacios para buenas noticias. Muchas veces vemos que los medios están inundados de noticias coyunturales, y que no necesariamente reflejan la realidad de un país que, si bien tiene enormes desafíos, también ha dado grandes pasos en la reactivación económica, que ha dado grandes pasos en la estabilidad, por ejemplo, de la presencialidad en el sistema educativo. Recordemos que solamente hace un año estábamos aquí mismo, Miguel, hablando de la importancia de que los estudiantes vuelvan a clases de manera presencial. Eso en sí es un gran éxito. El que hayamos podido reactivar la inversión en infraestructura, que durante 4 años del gobierno anterior prácticamente no tuvo presupuesto. Los 2 últimos años tuvo 0 presupuesto a la infraestructura. El haber invertido más de 200 millones solamente en el año 2022 es la reactivación de la inversión en infraestructura. No solo ayuda al sistema educativo, sino al sector de la construcción, a la dinamización de la industria. Obviamente ya con el regreso a clases también retomamos, por ejemplo, las compras de uniformes escolares, que reactiva al sector de los textiles, entre otras cosas. Por lo tanto, yo creo que siempre hay que hacer una autorreflexión. Mirar con objetividad y con optimismo aquellas cosas que sí se han alcanzado y no permitir que nos instale un discurso de desesperanza que no se corresponde con la realidad. Ni las cifras económicas, ni los hechos en materia de educación, ni los hechos en materia de inversión reflejan que exista una paralización. Al contrario, hay trabajo que se puede ver, que se puede constatar físicamente, no es solamente un discurso. Están ahí estas obras para que puedan ser visitadas, que la gente pueda corroborar que aquí no se está vendiendo humo, que al contrario esto ha sucedido. Si algo ha sucedido es lo contrario. Se ha trabajado con muchísimo ahínco y a lo mejor no todo el mundo lo conoce, pero no se está vendiendo humo, se está comunicando la realidad, lo que existe. Y para que sigamos trabajando necesitamos estabilidad y hacer una cruzada nacional por la educación, por el desarrollo social de nuestro país, en donde todos apuntemos a un mismo norte. Yo creo que no hay un padre de familia o una madre de familia en este país que no le interese que mejore la educación. Ministra, a propósito de lo que usted señala, hay que asumir una autocrítica. A veces nos dedicamos inevitablemente a estos hechos que no contribuyen al desarrollo, que no siembran expectativa, esperanza en el Ecuador. Esa Asamblea Nacional que constituye una vergüenza y que nos tiene siguiendo hechos políticos que no contribuyen, insisto, a la solución de los acuciantes problemas. No nos podemos sustraer penosamente, pero también la información depende de ustedes, de los ministros, hacer presencia inmediata, porque la oposición y la inundación en redes sociales a veces, y se ha comprobado, muchas mentiras que riegan sin contraparte con fundamento y con fuerza desde el sector oficial, y la presencia, insisto, de los ministros para decir, esta es la realidad. Así es, Miguel, y yo creo que esa es una crítica constructiva que el gobierno en todos sus ambientes y en sus ámbitos ha recibido con mucha humildad. Creo que en estos cargos también hay que saber reconocer en donde hay campos de mejora. Ha sido una gestión que se ha hecho, yo puedo también decirlo con mucha sinceridad, que se ha hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y que tiene resultados, pero que nunca podemos tampoco estar ciegos a otras realidades y debemos ser humildes para recibir esas críticas y seguir trabajando. Pero como tú bien dices, al final del día el país se debate entre la estabilidad democrática y la incertidumbre. Cuando tenemos voces de líderes que hablan de posibles paralizaciones, o en el caso de la Asamblea Nacional, de medidas como un posible juicio político al presidente de la República, yo me pregunto, Miguel, ¿cuánto esto suma? ¿Cuánto esto suma, o al contrario, cuánto resta? Y yo creo que más a la es solución lo que de los problemas que interesa a la gente. No soluciona los problemas. La gente necesita que haya gestión, que haya obra, que
que haya educación, que haya salud, que haya seguridad, que son las prioridades del presidente de la República, pero si no tenemos espacios inclusive para debatir estos temas, porque el tiempo se ocupa en el debate político de estas amenazas innecesarias a la estabilidad, entonces estamos perjudicando al país, y creo que los ciudadanos debemos también actuar de manera responsable y crítica con las autoridades en otras áreas, no solamente en el Ejecutivo, que yo reconozco, debemos recibir esas críticas, seguir rectificando donde hay que rectificar, pero también ser críticos con otras instituciones del Estado, en este caso con la Asamblea Nacional, con líderes sociales, claro, que al menos aquí hemos sido muy duros. Así es, entonces esa basado invitación, en hechos, ¿no? Que da vergüenza esos resultados. Así es, y la ciudadanía yo creo que no es ciega y no se deja engañar tan fácilmente. Cuando ven los resultados y la información, vamos todos los ciudadanos cayendo en cuenta de aquellas denuncias que tienen fundamentos, aquellas que no, aquellas que tienen mérito y aquellas que solamente nos hacen perder el tiempo, que nos hacen perder el foco, que nos hacen desviarnos de lo que verdaderamente importa, que es la estabilidad democrática, el trabajo a favor de las distintas áreas para el desarrollo de nuestro país. En nuestro caso, nosotros necesitamos y queremos esa estabilidad para que nuestros niños y adolescentes puedan estudiar y construir su futuro de manera libre, sin sentirse en el medio de la incertidumbre, que definitivamente no ayuda a nadie. Claro, eso hemos condenado y seguiremos condenando esa falta de aporte y que buscan el caos, la desestabilización en el país, como son los sectores de oposición representados en esa asamblea mediocre que tiene el Ecuador. Ahora, volviendo a los temas de la educación, ¿cuál es la situación en algunas poblaciones? Usted ya nos ha dado a conocer para el nuevo año lectivo en la costa, la situación en Machala, en Milagro, en Guayaquil, porque tengo reportes de este momento a través de Democracia TV que le están escuchando, ministra. Sí, efectivamente, como decíamos hace un momento, Miguel, las lluvias, incluso desbordamientos de ríos que han ocurrido en algunas ciudades del país en estos días y que acabamos de escuchar justamente en el segmento anterior, que podrían extenderse unos 3 días más de estas fuertes lluvias, de acuerdo a los reportes del INAMI, pues afectan a las instituciones educativas, pero sepan que estamos haciendo un levantamiento de los daños a todas las infraestructuras educativas. Esto nos permite cuantificar los daños y atender lo más rápido posible para que en abril, cuando iniciamos ya el año lectivo, estemos con las instituciones en buen estado y podamos iniciar las clases sin ningún inconveniente. En ese sentido, ¿están preparados para nuevas eventualidades que pudieran presentarse en este inicio del ciclo escolar? Sí, Miguel, siempre, todos los años, nosotros trabajamos con un equipo muy responsable de personal especializado en gestión de riesgos del Ministerio de Educación, que tiene un vínculo directo con el ECU 911 y con el Sistema Integrado de Seguridad, así como con la Secretaría de Riesgos. Parte de la planificación anual incluye posibles y eventuales daños que se ocasionan por este tipo de fenómenos naturales, que lamentablemente no son tan ocasionales. Todos los años tenemos alguna contingencia que atender y ellos nos permiten tener información casi al instante. Yo personalmente, Miguel, y te puedo enseñar aquí que estamos juntos, los dos tenemos un chat en donde a tiempo real yo recibo los reportes y fotografías, así como todo el equipo, de cuáles son las instituciones con daños, y se empiezan a tomar medidas para poder atender esto de manera oportuna. Obviamente requiere de presupuesto, requiere de tiempo y de inversión. Cuando no es posible hacerlo antes de que los estudiantes puedan estar dentro del aula, tomamos medidas de contingencia, pero hoy día todavía eso no es necesario. Creemos que todavía estamos a tiempo de poder solucionar todos estos inconvenientes. Hay otro de los temas que es preciso aclarar, ministra Brown, el tema de los incentivos jubilares. En la Constitución del 2008 se aprobó la disposición transitoria 21ª, que habla del estímulo del Estado a la jubilación de los docentes del sector público mediante el pago de una compensación variable. Hay que decirlo, y esto tiene que señalar el gobierno.
esta irresponsabilidad al poner una disposición, no tanto por el contenido, cuanto por el cumplimiento. Ustedes han tenido que pagar retrasos desde hace cuántos años y hasta qué nivel han llegado, ministra, en el pago de estos incentivos jubilares, que aprobaron con gran pompa e incumplieron en el pago. Así es. Lamentablemente, este incentivo jubilar tuvo varios años y distintos momentos en la historia de los gobiernos anteriores en donde no se fue destinando los suficientes recursos para pagar a tiempo a las personas que se jubilaban ese año. Eso lo que ocasionó es que se acumulara una deuda del Estado con los jubilados para el pago de estos incentivos, que por lo demás, Miguel, son incentivos elevados, no son rubros menores. Estamos hablando de más de $50,000 en promedio por persona. Cada uno de los maestros del magisterio y también en el sector de salud tenemos este incentivo, que se jubila, tiene derecho a acceder a un incentivo adicional a la jubilación. Esto a la población que no está familiarizada es importante conocer. No es que los maestros no están afiliados al IES y que al final se les da una compensación, sino que están afiliados al IES, reciben una jubilación por su afiliación al IES una vez que se jubilan, pero además de eso se les entrega una especie de bono o incentivo jubilar adicional que, dependiendo de los años de servicio y las condiciones, puede ser mayor o menor a $50,000 por persona. Nosotros recibimos del Ministerio de Educación en el año 2021 con una deuda acumulada de más de $800 millones. ¿Desde qué año? Son distintos años que se van arrastrando. Teníamos docentes jubilados incluso desde el año 2014, 12, que no habían cobrado sus incentivos. Hemos hecho un ejercicio de ir pagando sobre todo a los docentes más antiguos. Valga también la aclaración de que este incentivo es heredable, es decir, inclusive en el caso de que alguien haya fallecido, pues su familia puede cobrar este incentivo, y hasta ahora hemos cubierto prácticamente la totalidad de las deudas pendientes hasta el año 2017 y hemos pagado gran parte de los jubilados del año 2017, pagado parte del 2018, hemos culminado el año pasado el pago de todos los docentes que estaban en un acuerdo que es de responsabilidad del Ministerio de Educación, que habían entregado sus expedientes. Es decir, hemos tratado de ir cerrando esta deuda de forma ordenada, identificando con las prioridades que determina el Ministerio de Trabajo, porque esa es la función del Ministerio de Trabajo en este proceso, determinar las prioridades, y solamente en el año 2022 se pagaron más de $200 millones. Este año estamos, igual que el año pasado, iniciando la planificación de pagos con 140 millones, y si es que existe la posibilidad de incrementarlo más adelante en el año, se hará como el año pasado, que se revisó y se pudo hacer un incremento a este monto para seguir cumpliendo con los pagos. Pero no es una tarea fácil, Miguel, porque no es una deuda estática. Comentábamos contigo hace un momento que esta lamentablemente es una deuda que sigue creciendo, porque los nuevos docentes que se jubilan también se suman a las personas que van a cobrar este incentivo. Por lo tanto, es una llave abierta, por así decirlo de una manera coloquial, y el Estado tiene que seguir destinando recursos para irse poniendo al día con los antiguos jubilados, pero también procurar que los docentes y personal que se jubilan ahora no tengan que esperar tantos años en este proceso. Claro, ministra, uno escucha a dirigentes del sector, gremiales, y lo primero que señalan: gobierno no cumple, no paga los incentivos que están en la Constitución. Sí, pero no reparan que esto viene de incumplimientos desde el correísmo, luego el gobierno de Lenín Moreno, que no se ha podido igualar. Además, ministra, si en algún momento se va a llegar a igualar, a poner al día, esto es parte de la necesidad de contar con recursos adicionales, habrá que ir pensando en la previsión de quienes van saliendo año a año de la docencia. Así es. Y este es un debate que creo que debe salir solamente del ámbito del Ministerio de Educación. Creo que es un debate, Miguel, al cual debemos entrar como ciudadanía en su conjunto. ¿En qué invertimos los recursos fiscales en educación? Yo te mencionaba el enorme monto que representa la deuda actual. Si quisiéramos ponernos al día
hoy día tendríamos que tener 800 millones de dólares líquidos para poder hacer el pago de estos incentivos y ponernos al día con los docentes que están jubilados a la fecha. O sea, imposible. Por lo tanto, claro, y eso no implica que luego también existan nuevos docentes que se jubilen. Y yo me pregunto, Miguel, a veces, el ministro Arosemena lo dice, esto no es una fuente sin fin de recursos. El Ecuador tiene unos recursos limitados, tenemos que distribuir los recursos de la manera más inteligente, óptima y sobre todo en beneficio de la ciudadanía. Ciertamente la inversión en lo social es importante, pero ¿con qué prioridades? O sea, ¿cuáles son las prioridades? La contratación de personal. A nosotros nos ha parecido que esto es una prioridad. Tenemos que tener todas las aulas del país con docentes. No puede ser que un país tenga 8,000 docentes en déficit en el sistema educativo. Y es por eso que el presidente Guillermo Lasso nos ha permitido y apoyado esta propuesta, y con el ministro de Finanzas se ha acordado pues que en 2 años se pueda cerrar la brecha docente, que iniciamos el año pasado con la contratación de 3,000, este año son más de 3,000 y el próximo año la diferencia, para cerrar esa brecha de 8,000 docentes. También la contratación de psicólogos y psicólogas, Miguel, más de 4,000 en déficit en el sistema de acuerdo a la norma técnica vigente, norma técnica que nosotros no hemos cambiado. Estamos respetando la norma técnica previa, pero hemos recibido un sistema educativo con 4,000 de psicólogos y psicólogas en déficit, que también incide en la calidad del sistema educativo. Entonces nos ha parecido prioritario invertir en poder contratar este personal que es indispensable. Y no es ningún lujo. Estamos hablando de cumplir con las condiciones necesarias para poder tener un sistema educativo que funcione y opere con la calidad que se necesita. Nos ha parecido y prioritario e indispensable que la infraestructura educativa pueda recibir mantenimiento. Ustedes mismos han visto, y seguro las personas que nos ven y nos escuchan en este momento, que hay instituciones fiscales en buen estado, pero hay otras que están en un estado muy deteriorado. Son 12,300 instituciones educativas a nivel nacional, fiscales. En todas ellas tenemos que invertir, todas tienen necesidades de tecnología, de mejoramiento de infraestructura. Muchas de ellas deben ser sustituidas, como acabamos de mencionar hace un momento, que son campamentos móviles en estas aulas que en su momento se pensaron para poco tiempo. Obviamente esto requiere de una inversión, y el debate de la Asamblea Nacional, pero de la ciudadanía también, que son veedores de nosotros como servidores públicos, también la ciudadanía, debe tener un debate de, bueno, ¿dónde queremos que los recursos del Ecuador se inviertan? ¿Cuál es nuestra prioridad como país? Y entender de manera responsable que las arcas del Estado no son infinitas, que los ingresos que tiene el país tienen un límite, y que tampoco debemos caer, Miguel, yo creo, en estas propuestas que caen, yo diría, en el clientelismo, de ofrecer y decir que se puede hacer todo y que los recursos van a salir de alguna parte cuando esos recursos no existen, porque eso es irresponsable, y eso lo que significa es meter la mano en recursos que no están a disposición del gobierno, que son de los ecuatorianos, pero por ejemplo están en la reserva, o inclusive endeudar a futuras generaciones en sumas que realmente impagables, ¿no? Ministra, en concreto, ¿cuáles son los planes de inversión este 2023 y también la apertura para nuevas plazas de docentes? Bueno, las inversiones para este 2023, Miguel, están centradas primero en esta contratación de docentes y personal de consejería estudiantil que te mencioné hace un momento. En este año 2023, para el régimen Costa, en un pocos días se abre el proceso para contratación por contratos ocasionales a 2,493 docentes, para Sierra 1,083. En el 2024 se contratará a la diferencia para cerrar esta brecha. En psicólogos, en Costa, estamos ya también próximos a iniciar el proceso de contratación de 860 profesionales que se sumarán ya a las aulas y a las instituciones educativas a partir de abril, y 63 para Sierra. Adicionalmente, Miguel, la inversión en infraestructura que te comentaba es muy relevante para nosotros como Ministerio de Educación. Esta inversión en infraestructura incluye el trabajo en culminar
o avanzar en la infraestructura de 16 instituciones educativas. Este año estamos trabajando en Xuxufindi, por ejemplo, en Sucumbíos. Vamos a culminar la obra de Camposano en Manabí, o por ejemplo el colegio de bachillerato en Arenillas, en El Oro, entre otras cosas. Allí estamos hablando de una inversión de más de $200 millones entre nueva infraestructura y mantenimientos integrales, las obras que te comentaba de reemplazar las aulas que eran estos campamentos que se instalaron después de la pandemia. Y principalmente este año, Miguel, estamos cosechando ya las reformas más de fondo de la educación, en donde terminaremos el año 2023 con un nuevo currículum, un currículum que pasa de ser un currículum enfocado en conocimientos, contenidos, a un currículum enfocado en competencias, en habilidades. Vamos a hacer un énfasis muy importante en el fortalecimiento de la comprensión. Esto es parte de la política general nacional. Así es, tendremos esta transformación integral en donde el currículo también hay una modificación, se presentarán las nuevas ofertas de bachillerato, que también hay una reforma en bachillerato, y vemos pues que ya hemos iniciado con el reglamento a la ley y las disposiciones adicionales, algunos cambios que tienen que ver con la metodología de evaluación, una evaluación más permanente, con un acompañamiento pedagógico más permanente, cualitativo. Se han eliminado los exámenes remediales y de gracia, que una vez hecha la evaluación del impacto de ellos no ha mejorado la excelencia ni la permanencia en los estudiantes de secundaria, y al contrario lo que hemos visto es que si algo se ha afectado esa excelencia o calidad en el sistema educativo. Se ha eliminado la promoción automática en la básica media, lo cual nos permite también trabajar en distintos modelos de evaluación en los primeros años, lo que era la antigua primaria o los años de básica, elemental y media, entre otras modificaciones a la forma de evaluar, Miguel, que tienen por objetivo mejorar la calidad de nuestro sistema, apuntar a un sistema de excelencia, pero también acompañar a nuestros niños y jóvenes en un proceso de mejora continua, que no se enfoque en el resultado de un examen, sino que se enfoque en que aprendan, que tengan las destrezas, que tengan esas herramientas que les permitan a ellos alcanzar su plan de vida. Usted ha tocado un tema estructural de fondo, ministra Braun, y aquí hay que estar conscientes, tenemos derechos y responsabilidades. Muy importante las inversiones que usted ha detallado. Es importante el mejoramiento económico a los docentes, los incentivos jubilares, pero también hay que hablar de esto de la calidad de la educación. Usted ha señalado este nuevo currículo, cómo cambiar la mentalidad en la enseñanza, solo la parte memorística, y no dejar a los niños que piensen, que desarrollen sus ideas, sus emprendimientos, y vivir cerrados en ese esquema. Incluso hay establecimientos educativos, no solo públicos, fiscomisionales, privados, en donde se mantiene esa imagen de que mientras más tareas hay, más deberes hay, pudiera rendir mejor el alumno, que finalmente por la estructura económica que se vive en la actualidad terminan haciendo casi los padres de familia, y si los padres no saben tienen que recurrir al internet. ¿Cómo cambiar esto a fin de que a los alumnos se utilice mejor el tiempo dentro de este nuevo currículo y puedan desarrollar ideas los estudiantes? Miguel, tú has dado, yo creo, en el clavo, en algo que es que nosotros hemos pensado que el sistema educativo va a mejorar haciendo lo mismo que hemos hecho los últimos 200 años. Y ya no necesitamos cambiar las formas en que se manejan las instituciones educativas, la pedagogía, la didáctica, el currículo, los contenidos, nuestro enfoque, si queremos resultados diferentes. Ya lo decía, pues, Einstein, no podemos obtener un resultado diferente si seguimos haciendo lo mismo. Por lo tanto, hay que salir de la zona de confort. Por eso hablamos de una transformación. Tenemos que cambiar la forma de evaluar, la forma de enseñar, los recursos. Y esto obviamente no puede ser de un día para el otro, pero lo que ha hecho el ministerio es sentar las bases para que esa transformación no sea tan paulatina, porque si no caemos en esta tentación de poner parches
que al final del día no solucionan absolutamente nada y nos quedamos con un sistema educativo que es una sábana de retazos en lugar de algo y que tiene una visión integral. Y transparentar con las familias el resultado de lo que hemos tenido. El resultado de lo que hemos tenido en 2018, Ecuador participó en las pruebas PISA para el desarrollo, evaluó a los estudiantes, una muestra de estudiantes de 15 años. Imagínate, Miguel, 49%, casi 5 de cada 10, tenía un nivel mínimo de competencias en lectura. 29%, casi 3 de cada 10, tenía un nivel mínimo. ¿Sin lectura comprensiva? Claro, sí, esto es lectura comprensiva. ¿Ya? Un nivel mínimo de competencia en matemática, pero estamos hablando de estudiantes de 15 años, están casi al final de su trayectoria escolar y no tienen sólidas nuestros estudiantes las bases para el aprendizaje, estos aprendizajes fundacionales que son la lectura, pero no solamente decodificar, entender lo que leemos y solucionar problemas básicos. Esto es preocupante y por lo tanto la ciudadanía debe conocer que de aquí partimos. Es de aquí de donde empezamos esta transformación y son estas brechas las que deben ser atendidas con prioridad y por eso la importancia de estos programas de promoción de la lectura, de promoción del razonamiento crítico, de incorporación de elementos en el currículo como la educación financiera, como la ciudadanía digital, cosas que hoy día no están. La principal preocupación de los jóvenes, les preguntamos en 2 encuestas, una en 2021, una en 2022 del año pasado. ¿Qué quieren aprender? ¿Cómo quieren aprender? ¿Y qué les preocupa? Porque también hay que preguntarle al sujeto de derechos, en este caso al estudiante, ¿qué espera del sistema educativo? Es nuestro principal usuario y a veces nos olvidamos de preguntarle, Miguel, ¿qué le preocupa? Le preocupa el desarrollo sostenible. Y tenemos un currículum que tiene muy poco énfasis hasta el momento en este ámbito. Tenemos que fortalecer los contenidos de sostenibilidad. Y en este tema hemos estado trabajando muy de la mano con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. A ellos les preocupa el ambiente escolar. Mira, Miguel, cuando les preguntábamos ¿qué quieres de tu institución educativa? La mayoría decía un lugar seguro, un lugar en donde yo me sienta bien y que me traten bien. Y esto también es una realidad. Cuando tenemos lugares en donde se ha instalado también una cultura no de comunidad, sino casi te diría yo, muy agresiva, muy violenta, no solamente en las instituciones educativas, porque las instituciones educativas son un reflejo de la sociedad finalmente. Entonces nos tenemos que replantear como sociedad cómo trabajamos en la convivencia y para eso pues también varias estrategias que se han planteado y seguimos trabajando dentro de nuestro trabajo por reducción de riesgos psicosociales. Una de las principales herramientas es la contratación de psicólogos que te mencioné. Esto es un tema que yo pienso debe estar en el debate nacional y no solamente estar en la mesa de trabajo de un ministerio, que es la sociedad la que debe involucrarse y en eso también creo que las familias, las comunidades, no podemos quedarnos por fuera de este proceso. La educación no solamente sucede dentro de las aulas, la educación sucede en todas partes y el principal elemento de educador es la familia. Y tenemos que estar alineados en esto y tenemos que estar informados e interesados. No podemos quedarnos impávidos y pensar que no tenemos nada que ver con esto, porque en realidad con la educación tenemos que ver todos. Ministra, vamos a concluir este diálogo, agradecerle a usted y comprometerle para seguir hablando. Solo una pregunta final. Parte de este cambio, lograr calidad de educación, son fundamentales los docentes. ¿Cómo cambiar también esa mentalidad de educarles a ellos? Usted citó la educación financiera, que es vital, y que un bachiller sale sin entender, sin diferenciar algo elemental, y a veces hasta profesionales, entre una inversión productiva y una inversión para el consumo, que se sepa que uno invierte para que le produzcan esos recursos y no una inversión solo para el consumo, para alimentación, que es fundamental, o vestimenta, etcétera. Los docentes y sus cambios. Con los docentes, Miguel, yo siempre hago un reconocimiento. El magisterio fiscal tiene más de 170,000 docentes, más de 200,000 docentes tiene el país. Y yo creo que tengo la gran bendición de trabajar en un sector en donde la gran mayoría de personas son gente dedicada, son gente que tiene vocación, que ama lo que hace, y yo siempre les hago un llamado a la ciudadanía a reconocer este enorme esfuerzo de los docentes. Los docentes, muchos de ellos entregan
verdaderamente su vida, van mucho más allá de lo que se les pide, y hemos visto testimonios como la docente Gaby que iba en bicicleta durante la pandemia para llegar a donde sus estudiantes, que dándolo todo por sus alumnos, iba de casa en casa buscando a los niños. Y esto habla de que tenemos un magisterio principalmente y mayoritariamente comprometido, que no siempre está reflejado en algunas posiciones que a lo mejor son más políticas, pero los docentes técnicos y muchos de los líderes, incluso gremiales, Miguel, nosotros hemos mantenido conversaciones muy, muy fluidas con la mayoría de los gremios nacionales, están subidos en este tren de la transformación. Quieren lo mejor para los niños, entienden que hay que cambiar cosas y sí exigen al ministerio algunas cosas, lo cual están en pleno derecho a hacer. Una de ellas es más formación, más capacitación, y no una capacitación aislada, sino trayectorias de formación. Para eso hicimos el año pasado el Plan Nacional de Formación Permanente, para no tener capacitaciones otra vez parche, sino más bien tener unas rutas de capacitación más claramente definidas que les permitan a ellos inclusive luego adentrarse en la educación superior. Y también requieren un trabajo con el CASES, el CES y la CENESID en cuanto a la formación inicial de los nuevos docentes que formarán el magisterio. Pero yo más bien aprovecho tu pregunta, Miguel, para hacer un reconocimiento a los docentes que verdaderamente tienen esa vocación, que son la mayoría de los docentes del país, que verdaderamente quieren lo mejor para los niños, de manera desinteresada están en esta profesión que creo que es la más hermosa, y no solamente eso, sino la más importante. Bien, a la ministra de Educación, María Abraún, como siempre, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia, y compromiso, seguir hablando de la educación. Convencido siempre, si no cambia, si no hay calidad en la educación, no podemos pensar en mejores días para el país. Gracias, Miguel. Encantada. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y volvemos con un tema que no nos podemos sustraer: la verdadera lucha contra la corrupción. Dos invitados, el coordinador de la Comisión Anticorrupción, doctor Germán Rodas, y el asambleísta Ricardo Vanegas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esta es tu oportunidad para renovar tu vehículo y cambiarlo por un Chery 0 kilómetros. Visita ya tu concesionario Maresa Center Chery y aprovecha beneficios especiales, crédito directo y recibe el mejor precio por tu auto usado. Encuentra automóviles y SUVs Chery con gran equipamiento, seguridad y la mejor tecnología desde $16,890. Te esperamos en Maresa Center, Quito y Guayaquil. Chery, innovación que no se detiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. ¡Ey! ¿Sabías que por hacer ejercicio podrías ganar un espectacular reloj Garmin gratis? Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata Saludsa, gana con Vitality. Conoce más en saludsa.com. Aplican términos y condiciones. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Trail e-Power, poder para cada hoy.